Que esto es lo raro. Ahora en la pega tengo un Windows y me compré un mouse y un teclado que se intercambian entre Mac y Windows. Y antes ya tenía problemas con el Bluetooth, con el antiguo teclado, pero no sé por qué, la verdad. Pero filo, problema personal. Ya, la pregunta que iba a hacer, la pregunta tonta. No hay preguntas tontas. ¿Ya? ¿Qué entienden por espacios vectoriales? Partamos por eso. ¿Un plano? Ya, eso es un subespacio. Al tiro voy a explicar por qué es un subespacio. ¿Qué entienden por espacio? Ese es lo importante. ¿Qué se entiende por espacio? ¿Todas las combinaciones posibles? Ya, podría ser, pero algo un poquito más, Como, más no sé, un conjunto de rectos, no sé, no sé la verdad. Espacios vectoriales son aquellos conjuntos que definen un espacio estructurado. Ustedes indirectamente conocen espacios vectoriales. ¿Qué espacio ustedes conocen? ¿Ustedes conocen el espacio de R2? ¿Conocen el espacio de R3? ¿Conocen el espacio de las matrices? ¿Por qué digo conocen? Ustedes ya han operado dentro de esos espacios indirectamente. Ustedes han sumado dos vectores de dimensión 2, han sumado dos vectores de dimensión 3, han jugado con matrices de distintas dimensiones. Ojo, cada matriz tiene su propia dimensión. Hay matrices de dimensiones de 2x2, de 3x3, 2x3, 3x2. Ahí pueden jugar. Entonces, cada una de esas estructuras tienen su reglamento, porque se pueden sumar dos vectores siempre y cuando sean en la misma dimensión, se pueden multiplicar por escalares, pertenece el origen. Ah, cumple la propiedad de espacio. Indirectamente trabajamos con espacio antes, pero nunca le pusimos el título espacios vectoriales. ¿Ya? Espacios vectoriales, voy a leer la definición que está por libro. Sea B un conjunto no vacío y K un cuerpo. Diríamos que el conjunto B es un espacio vectorial sobre K si solo si se satisfacen las siguientes operaciones. ¿Ya? Yo la semana pasada les comentaba que existen 8 operaciones estructuradas de un espacio que se comporta bien para la suma, que es conmutativa, es asociativa, existe el cero, existe el inverso aditivo, el escalar es distributivo, se puede asociar, la multiplicación de dos escalares se puede intercambiar y la existencia del elemento neutro. Al fin y al cabo, esas vendrían siendo las definiciones específicas, o sus propiedades, mejor dicho, de un espacio vectorial. ¿Ya? Lo más probable es que el profesor lo haya resumido en tres muy importantes, ¿ya? Que ese va a ser nuestro sustento para eventualmente. Y como les comento, espacios vectoriales se puede entender como un conjunto matemático bien estructurado, ¿ya? Y ustedes ya han trabajado con eso, como les comento, vector y matrices. Ya no es algo que sea loco. Bien, una forma de entender espacios vectoriales a través de monitos. Nosotros vamos a considerar un espacio aquí. Vamos a ponerle B. Voy a intentar lo más rápido posible. No tan rápido, pero sí bien. Vamos a llamarlo B. Espacio vectorial. Y vamos a hablar sobre tres propiedades muy importantes. Uno, la suma de dos elementos del espacio vectorial pertenece a ese espacio vectorial. Dos, la ponderación de una escalar con un elemento del espacio vectorial también pertenece al espacio vectorial. Y tres, el cero del espacio vectorial debe estar incluido. ¿Ya? Representado acá en el monito, 0 de B. Acá tenemos un elemento, acá tenemos otro elemento, el B. La suma de estos dos elementos, pongamos que está acá, U más B, sigue perteneciendo a nuestro espacio, no se escapa. Y la ponderación de alguno de ellos, por ejemplo acá, lambda U. Eso vendría siendo un conjunto. Me acuerdo un profe que nos comentaba esto, un saco de herramientas, un conjunto de herramientas. Existen herramientas específicas para los autos, existen herramientas específicas para lo eléctrico, cosas de ese estilo, porque se entienden dentro de ese mundo.
Eso es lo importante. Bien. Ya, usualmente uno por la vida no anda calculando espacios, ¿ya? Porque los espacios ya están dados, ya están estructurados. Lo que sí uno se cuestiona son los subespacios. ¿Ya? ¿Los subespacios qué son? Esto es importante, ¿ya? Si es que lo hablamos desde el contexto, desde ya, herramientas para reparar autos. Oye, pero estas herramientas para reparar autos se pueden ser más específicos. Ya, no soy mecánico, así no les puedo dar un ejemplo contundente. Pero les voy a dar quizás unas especificaciones. Oye, ¿sabéis que existen herramientas específicas para todo lo que es el tren inferior del auto? Existen herramientas específicas para todo lo que es la carcasa del auto o la mecánica del motor. Existen herramientas específicas. A eso de acá, que son pequeños subconjuntos que pertenecen dentro de nuestro espacio o nuestro saco de herramientas específico, se le llaman subespacios vectoriales. ¿Ya? Ahí Daniel y alguien más comentó rectas, planos. Segmentemos un poquito esa idea. R3, el espacio tridimensional. Una recta es un subespacio de R3. Es un elemento o un conjunto de elementos, porque la recta tiene muchos puntos que se unen, que pertenecen en ese espacio. Un plano también es un conjunto de elementos que pertenecen a ese mismo ese espacio. Bien, entonces, ¿cómo se denota todo esto? Ya no me voy a pegar tanto en la nomenclatura. Llamaremos S un subespacio. Acá, esto voy a especificarlo. Aquí voy a ponerle en verdad. Son 8 propiedades, ¿ya? Con que sea solo 3 una simplificación nomás. 8 propiedades. Subespacio de B, sí, solo sí, cumple lo siguiente. Ya. Tenemos sea U y B elementos del subespacio. Esto es importante. S subespacio y B el espacio. Y lambda pertenecen los reales. 1. U más B, dos elementos del subespacio pertenecen a ese subespacio. 2. Lambda U pertenece a ese. ¿Qué quiere decir? Que la ponderación de cualquier elemento de algún subespacio sigue perteneciendo en ese subespacio. Y por tercero, el cero del espacio, esto es importante, el cero del espacio debe estar en el subespacio. ¿Ya? Y se denota por S menor o igual que B. Así se denota el subespacio. ¿Ya? Esta es una desigualdad dentro del conjunto de operaciones matemáticas y eso hace alusión a subespacio. Dentro de un monito, pensemos que este es el espacio y acá un poco más al interior tenemos el subespacio. Importantísimo, importantísimo. El cero del espacio, ojo, aquí hago referencia al cero del espacio, debe estar contenido en el subespacio. ¿Ya? Si por ese motivo no está acá adentro, deja de ser subespacio. Y la misma lógica que anterior. Si tenemos U y tenemos B dando vuelta, la suma de A, o sea, de U más B pertenece en el subespacio y la ponderación también pertenece en el subespacio. Y usualmente me gusta decirlo de otra forma. Se comporta bien para la suma y se comporta bien para el escalar. ¿Ya? Vamos a ver una demostración de esto. Ah, ya. Esto es, leyendo el apunte, ya me di cuenta por qué el profe lo denota de esa forma. Existen algo que se llaman subespacios triviales. Subespacios triviales.
el espacio es subespacio de sí mismo. Entonces ahí se apoya el profe. Si nosotros demostramos que el espacio se comporta subespacio, entonces está contenido a sí mismo. Ya es algo redundante, pero es posible. Y otro subespacio permisible es que el cero también es un subespacio del espacio. Ya un único elemento. Ya le llaman elementos triviales. Pero no va en nuestro asunto. Bien, les voy a presentar dos subespacios. Consideremos los siguientes subespacios. 1. S va a ser un conjunto de elementos de R3, tales que x más y más z sea igual a 0. Y 2, w, x, y, z perteneciente a R3, tal que x más y más z es igual a 1. Usualmente, en la nomenclatura clásica de todo esto se representan así los subespacios, ¿ya? Eso es lo más clásico. Buenísima. Ya, ojo, no nos quedemos solamente con los vectores. Los subespacios pueden ser, por ejemplo, acá pongamos otro, un tercero para que lo conozcan. SW. ¿Qué letra podemos usar? Ya, pongámosle L. X, el espacio de las matrices A, B, C y D. Una matriz que pertenece a la matriz de 2×2, tales que A es igual a D y C igual a B. Ya por decir algo. ¿En clases vieron algo de este estilo? Como representaciones de subespacio. Dos primeros. Los dos primeros. La matriz se la ocupó en generación. Ya. ¿Quién fue la persona de 900 Pro? No alcancé a leer el nombre. Carlos Lara. Carlos. Se ve el cuadernito, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ni un Ya, problema. perfecto. Bien. Entonces, lo más probable que esto vendría siendo sus principales herramientas de conocimiento, principalmente estas dos. Y estas de acá, bueno, está bueno incorporarlo. Ya como les comentaba, matrices es un espacio y cualquier subespacio en las matrices, subespacio del espacio. ¿Ustedes han trabajado con subespacios de matrices? Las matrices simétricas son un caso especial de las matrices como tal y son un subespacio de las matrices porque son únicas. Siempre va a tener un comportamiento específico. Hablando de ello, para que lo conversemos, ¿cuál es la particularidad de las matrices simétricas? ¿Lo del rango? Casi. Que 3×3, 4×4, eso. ¿No? No. Las matrices simétricas significa que si El nosotros las transponemos, determinante. Ah, si transponemos la matriz, nos queda la misma matriz. ¿Ya? Eso significa que es una matriz simétrica. Y la única forma que ocurra una matriz simétrica es que C y B, o sea, sí, C y B sean ceros. Y aquí nosotros estamos definiendo un subespacio de matrices y en particular las matrices simétricas. Por ejemplo, 1, 0, 0, 2, si la transponemos, 1, 0, 0, 2. Esto pasa a ser fila y esto pasa a ser fila. ¿Y cómo se describe de forma general? De esta forma. Ya, pero no voy a entrar mucho en detalle. Bien, ahora... ¿Pato? Dime. ¿Consulta? ¿Y si en vez de 0 fuera otro valor igual, también no se puede transponer? Ah, sí se puede.
Entonces, digamos algo más específico. C igual B. Ahí Claro, sí. que deberían ser igual en realidad. Sí, ahí sí son iguales. Claro. Lo que mencioné fue un caso más particular aún. Este es más general, claro. Este sí es el espacio de las dimensiones simétricas. El otro fue un chamullito. Se me olvidó ese detalle. Bien. Entonces, yo no voy a entrar mucho en detalle en el 3 y el 4. Sí quiero entrar en detalle en 1 y 2. Aquí quiero algo importante que logren ver rápido. Les voy a preguntar a todos, de tantas veces que he dicho, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos considerar en un subespacio? Que no sea un conjunto vacío, o sea, que no hay un elemento vacío. Ya está perfecto, pero se puede decir de otra forma, estoy seguro. Que no se indetermine, o sea, que si es igual a 0, la suma permanezca dentro de ese subespacio. Súper. Voy a ordenar un poquito lo que está comentando Andrea, pero es importante que su espacio no sea vacío, ¿ya? O bien, esto es importante, o bien que tenga al menos un elemento y ese elemento tiene que ser preciso, el cero. El cero de cada espacio tiene que pertenecer en el subespacio. Ya. Pregunta, ¿cuál es el cero del espacio de R3? El origen. El origen. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les comentaba. Una de las tres propiedades importantes de un subespacio es que se comporte bien para la suma, se comporte bien para el escalar y se comporte bien para el origen. Este nos saca de apuros. Ante esa lógica que estoy siendo bastante enfático, ¿cuál de estos dos no es espacio vectorial? El segundo. El que igual a 1. Este de acá no es su espacio. Ya, porque si nosotros reemplazamos acá 0, 0, 0, 0 igual a 1. Entonces, nuestro primer puntapié inicial para poder discernir rápidamente sobre cuál o no es espacio vectorial es el 0. Bien. Existen otras alternativas. Ya, usualmente los espacios vectoriales son lineales. ¿Ya? ¿Por qué digo que son lineales? Porque se suman linealmente y solamente se multiplican con escalares. Ah, ya, 2 por 1,1, por decir algo. ¿Ya? Por algo me refiero a lineal. Después ustedes cuando vean transformaciones lineales se van a acordar, ah, el Pato dijo lineales. En transformaciones lineales, valga el título, lineal. ¿Ya? Pero eso es problema del próximo curso, espero. Bien, entonces ese es el primer paso. Ahora, en clases pregunto, ¿vieron demostraciones de espacios vectoriales? Muy poco. Ya, vamos a intentar hacer una que otra demostración. Vamos a extraer el primero y vamos a demostrar dos más. No, uno más. Ejemplo. Ya voy a tomar la batuta de esto porque igual es un poquito quizá enredado poder demostrarlo. CAB. Voy a partir con algo más sencillo, con uno de R2, para que lo extrapolemos bien. Ya no siempre va a ser X más Y igual a 0. Puede cambiar con los numeritos, pero hay que tener paciencia. Ya, me cansaré acá. Bien, voy a tomar la batuta en estos 5 minutitos. 5 o 10 minutos. Para que establezcamos un patrón. Voy a devolverme algo básico. Esto. Este es nuestro puntapié inicial para nosotros demostrar, porque ojo, llamaremos S un subespacio de B si solo si cumple las siguientes propiedades.
que son, toma dos elementos de tu subespacio y súmalos. Estos deben pertenecer en el subespacio. Toma un elemento del subespacio y amplifícalo por un escalar, y este debe pertenecer en el subespacio. Y el cero del espacio tiene que pertenecer al subespacio. Eso es importante. Lo que acabo de recitar, aunque valga la redundancia, con eso se demuestra un subespacio, recordar. 1, 2, 3. U más B pertenece a S, lambda U pertenece a S y 0 de B pertenece a S. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay tres patitas que hay que demostrar. Ya la tercera es la más fácil. 0 más 0, 0, check. Ya así que la voy a dejar para el final. La primera patita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí realmente tenemos que ser cautelosos y definir bien las cosas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con definir bien las cosas? Sea U y B pertenecientes a S. Ya le voy a cambiar a S para no confundir las letras. Probaremos que U más B pertenezcan a S. Entonces, y aquí necesito mucha atención. Entonces, U lo vamos a definir de esta forma. U1, U2, porque pertenece a R2. Entonces, como U, esto es importante, por favor, síganme. Como U pertenece a S, significa que U debe cumplir con esta regla. Y la regla dice, primera más segunda componente sumados, tienen que ser ceros. Entonces, U más U2, U1 más U2 es 0. B, vamos a definirlo como B1, como B2. Entonces, B1 más B2 tiene que ser 0. Porque pertenecen al subespacio. Luego, U más B es U1 más B1. Ahí estamos sumando las componentes. Coma, U2 más B2. ¿Pertenece a ese? Le hay que poner un signo de interrogación. Veamos que nosotros estamos viendo si este nuevo elemento pertenece a ese. Y para poder verificarlo, significa que este más este, porque son las componentes sumadas, tienen que ser ceros. U1 más B1 más U2 más B2. Y aquí vamos a poner, ¿será igual a 0? Con un signo de interrogación. Entonces, agrupamos de forma inteligente. U1 más U2. ¿Aló? Dime. Sorry que te corte la inspiración, pero hay una compañera que no ve el cuaderno. Eva. Perdonen, perdonen. ¿Hace cuánto que no ves el cuaderno? Nunca. Hace harto rato le pregunté a mis compañeros Pensé que en ya no WhatsApp, así sabía que como, mostraba el oye, ¿están cuaderno. tomando nota o ven alguna cosa? Ella pensaba que siempre te veíamos De a ti. comienzo de porque año. preguntan. De comienzo de año que no ve el cuaderno. Claro, pensaba que Ay, era qué y tú nomás. pesado. Oye, pero eso debería haberlo comunicado cuando el momento cero. Pato, Sx más y igual 0 puede ser 0 cualquier número. En el fondo que se cumpla la condición. Exacto. Ya, vamos a ir de nuevo. Gracias. Consulta, ¿dónde fue la última parte en que la imaginación dejó de ser útil? Eva, te están hablando. Eva, es de para la Eva, ¿cierto? Sí. Compadre, sigamos de acá nomás, no te preocupes. Avancemos de acá. Está bien. ¿Segura? Se salió, Sí, sí, no te parece. preocupes, dale. No, mira, hagamos algo. Espera, significa que esto no lo viste, ¿cierto? No. No. A ver, ¿cómo lo hacemos?
Pero insisto, si a todos les quedó claro, avancemos nomás. Porque esta materia me la pasaron en ingeniería civil, entonces no es como que no entiendo nada. Ah, ya. ¿Segura? Sí, segura, dale nomás. Voy a hacer un pequeño resumen. Gracias. Tenemos este subespacio, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un subespacio? Porque es un elemento del espacio de R2 que tiene una restricción. Entonces significa que de todo nuestro espacio, de nuestro plano, porque acá está en una hoja, el espacio de una hoja, la estamos restringiendo a que cumpla una condición. Entonces significa que ya no es toda la hoja, sino que es una parte de la hoja. Nosotros para poder demostrar que un subespacio es subespacio, necesitamos probar que la suma de dos elementos, vamos a tomar dos elementos de ese subespacio. La suma de esos dos elementos tiene que pertenecer a ese subespacio. La ponderación de un escalar con un elemento de ese subespacio debe pertenecer a ese subespacio. Y además, el cero del espacio debe pertenecer al subespacio. Ya, con esto demostramos que pertenece al... No, nada que ver. Con eso probamos que el subespacio es un subespacio. Ya valga la redundancia. Bien, vamos a considerar como ejemplo, como puntapié inicial. Aquí vamos a hacer por ejemplo, porque no creo que se escape más que esto, el profe. Pero sí lo ideal es que nos quede claro. Vamos a considerar el subespacio que es un conjunto de elementos de R2, tales que x más y sea igual a 0. Bien. Entonces, como comentaba, uno acá tiene que ser estructurado en las cosas. Por ejemplo, vamos a probar primero, vamos a partir del 1, 2, 3, progresivamente. Vamos un segundito. Entonces, vamos a probar la primera. Vamos a considerar dos elementos del subespacio. Creo que ya estoy hablando muy fuerte. Y vamos a probar que estos dos pertenezcan a ese subespacio. Entonces, vamos a definir correctamente U. U lo llamaremos U1, U2. Entonces, U1 más U2 tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque U pertenece al subespacio, entonces quiere decir que al pertenecer al subespacio, tiene que cumplir con esta regla. Y esta regla dice, la suma de esos dos componentes del elemento tiene que ser 0. Bien. Definimos B. B1, B2. Como también pertenece al subespacio, la suma de las dos componentes tiene que ser 0. Ya, 0. Luego, U más B, ¿cómo se define? U más B se define U1 más B1, U2 más B2. La pregunta ahora, ¿pertenece al subespacio? ¿Y cómo nosotros vamos a verificar si pertenece al subespacio o no? Esto quiere decir que tenemos que verificar que esa regla de la suma de los dos componentes se cumpla. Ahora la componente es, mira, todo esto es X y todo esto es Y. Ya, entonces esto más esto será 0. U1 más B1, U2 más B2 será 0. Y aquí en la parte en cuando ocurrió el inesperado del que no lograba hacer. Tenemos que agrupar de forma conveniente. ¿Por qué agrupar de forma conveniente? Porque nosotros sabemos de antemano esto. Entonces, U1 más U2, B1 más B2. ¿Será igual a 0? En efecto, sí. ¿Por qué? Como, aquí voy a hacer un paso entre medio con azul. Como U pertenece al subespacio, esto vale 0. Como B1 pertenece al subespacio, o sea, B1 no hay que ver. B pertenece al subespacio, también vale 0. ¿Y 0 más 0 es igual a 0? Sí. Ya, ese es importante. Pato, lo que hizo el profe fue más demostrar que hacer ejercicio.
No, yo creo que me expresé mal recién. Fue al revés. Pero demostrar qué cosa, porque esto es demostrar un Lo- subespacio. claro, lo mismo que hiciste tú, él hizo de eso de las combinaciones, pero no fue muy poco lo que aplicó no, con ejemplo, ¿entiendes? Con ejercicio. ¿O crees que nos pregunte así con demuestre más que aplicado? Sí, el profe siempre hace eso. Y después te pide que lo resuelvas un ejercicio, alguna cosa así. Es que esto es un ejercicio clásico, pero muy simplificado. Ah, ya, o sea, no va a ocupar, por ejemplo, vectores, o sea, es siempre así, como Sí, demuestra. es que ahora Ya. ya no hay vectores. Ya no hay algo así como en concreto con que se juegue. Ah, perfecto, Ahora ya. siempre van a ser puras letras. Ok, será ¿Ya? mi duda. Justamente ustedes llegaron hasta generación lineal y todo lo que venía después de generación lineal, porque no vieron linealmente independiente y linealmente dependiente. No. No, entonces, No, justamente en esa barrera que le estoy comentando, ahí empiezan a aparecer vectores. Recién ahí, O sea, porque o sea, esta parte es como más teórica, ¿sí? sí, No hay porque mucho cuando, ejercicio numérico que hacer para entender. no, de hecho el único numérico es la generación lineal, que se los voy a sí, explicar, pero esa generación sí, lineal les va a quedar coja, porque la generación lineal necesita un sustento de linealmente independiente y linealmente dependiente. Y Pato, como... ¿Mm? la- disculpa, mira, que estaba viendo acá, repasando un poco, que yo también me he acordado, pero en los apuntes que tengo también vimos combinación lineal de vectores, Sí, es claro, ¿cachai? que, Y como que mezcló con eso iba a matrices decir. el ejemplo, ¿cachai? sí, es que, No sé bueno, si... lleguemos hasta, terminemos esto, bueno, hagamos un paréntesis. Una combinación, voy a hacer un paréntesis un poquito spoiler. Una combinación lineal, esto en verdad se define de esta forma. Una combinación lineal se define como una suma ponderada de escalares con vectores. Voilà. Ujú. Y esto es una combinación lineal. Es que por eso la materia que han visto de espacios vectoriales no es suficiente para hacer ejercicios tan extraños. Porque lo más probable es que le dijo el profesor, genera una combinación lineal, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, ya una combinación lineal de estas dos cositas sería alfa 1, 1, 2, 3, 4, alfa 2, 5, 6, 7, 8. Ah, ya. Sumemos alfa 1 más 5 alfa 2. 2 alfa 1 más 6 alfa 2. 3 alfa 1 más 4 alfa 1. Perdón, me hice mal el cálculo. 7 alfa 2. 4 alfa 1 más 8 alfa 2. Voilà. Es que por eso no quiero centrarme en lo anterior, porque esto de acá, por lo más probable es que vieron algo así en combinación lineal, ¿no? O sea, Hizo o un sea, no tan sistema de así, mira, ecuaciones. hizo un punto, hizo por ejemplo 304 combinación lineal de los vectores y los vectores con su respectivo alfa y beta. Y después hizo como un sistema de ecuaciones, ¿cachai? 3 es igual a alfa más 3 beta, Ah, ya. 0 es igual, ¿cachai? Sí, Así lo Soluciones, desarrolló. claro. sí. Ya, ahí es que justamente ahí el profesor no terminó de culminar la idea. Ya. Otro spoiler. Ahí lo que estaba viendo el profe, si es que esos dos vectores formaban ese tercer vector. Entonces, Claro, si alfa y beta le da un número, significa que esos dos vectores son capaces de formar el tercer vector. Y eso se le llama linealmente independiente. No, linealmente dependiente. Porque ese vector depende de dos vectores. Ujú, sí. Hicimos un sistema Entonces, de ecuaciones, matrices entonces, también. entonces ahí ustedes vieron lo que se llama independencia, linealmente independiente y linealmente dependiente. Pero lleguemos allá, si no, no nos queda tanto. Terminamos con el ejemplito, cómo es llegar a eso. ¿Ya? vale. Sí, porque igual quedan conceptos por ver. Y esto, por ejemplo, esto de acá, es importante haberlo hecho alguna vez en la vida. Dos. Am,
Ah, ya. ¿Queda claro el concepto de esto? Que nosotros estamos tomando elementos del subespacio y esos elementos del subespacio cumplen con una regla. Este elemento del subespacio también cumple con la regla y uno suma estos dos elementos. Y uno va a corroborar si esa suma de elementos cumple con la misma regla. Ah, ya. Y nos damos cuenta que efectivamente esto da. ¿Ya? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? No, miento. Después voy a hacer el contraejemplo. Sigamos con el otro. ¿Se entiende esto de acá como a modo general? Sí, pero no entiendo. Perfecto. Vamos a probar el segundo. Con eso avanzamos y después voy a retroceder. ¿Ya? Voy a hacer algo extraño. Sea U perteneciente al subespacio y lambda en los reales. ¿Ya? Esto se llama escalar. Probaremos lambda U también pertenezca al subespacio. Luego, U va a ser U1, U2, entonces U1 más U2 es 0. Ya, quizás lo vean redundante, pero así se demuestra. O sea, no redundante, sino como absurdo. Vemos lambda U es igual a lambda U1, coma, lambda U2. Y esto acá pertenece a ese. Veamos, nosotros sabemos que las componentes sumadas deberían dar 0. Veamos, si factorizamos por lambda, U1 más U2 sería igual a 0. Ah, pero ojo, esto significa que U pertenece a S y como pertenece a S es 0, Algo lambda cero. por 0 y 0 por cualquier cosa, 0. Y así se demuestra. Bien. Ya, esa vuelta que iba a comentar que la vamos a hacer ahora, no, voy a hacerlo ahora. Voy a suponer que está todo clarito. Esperemos que no me falle el supuesto. Si es que no pregunte. Si este, por ese motivo, voy a escribirlo con un rojo bien grueso, fuese 1. Supongamos que nos saltamos la idea de reemplazar por 0, se nos olvidó, se nos fue. Uno hacer este procedimiento nos va a dar cuenta que se cae, y se cae con ganas. Porque, ya mira, ahora U pertenece a su espacio, entonces U1 más U2 es 1. B1 más B2 también es 1. Ya seguimos con el procedimiento, sumamos los dos elementos para poder corroborar si efectivamente pertenece al espacio. La suma de las dos componentes, por regla, esto es importante, por regla debe ser 1. Veamos si es 1. Oye, pero esto es 1 porque U pertenece al subespacio y vale 1. Ah, da 2. Y el otro también es 1 porque pertenece al subespacio. Oye, pero 2 igual a 1. Por eso se dice que no es un subespacio. Por eso les comento que el 0 es clave. Agiliza todo este procedimiento que uno diría, ya, voy a echarle para adelante, tranquilito, con calma. Pero en verdad, si hubiera hecho el 0, nos damos cuenta al tiro, no es subespacio. Lo mismo ocurre para el escalar. Rapidito. Esto es 1. Será 1, pero acá nos damos cuenta, oye, pero esto es lambda por 1 igual a 1. Lambda igual a 1. Tampoco. Fallan los dos. ¿Ya? Así que si nosotros entendemos bien este procedimiento, a pesar de que no usemos el 0, también nos va a ayudar. ¿Ya? En donde sí podemos tener cuidado, una variante muy extraña. Una variante muy extraña. Es que si nosotros consideramos este subespacio.
Ah, Patricio. Vamos a considerar un subespacio de R2 tal que la regla es que X por Y sea 0. Ah, reemplacemos por 0. 0 por 0, check, se cumple. ¿Pero en dónde se va a caer? Se va a caer en las sumas. O incluso en el escalar. También el escalar es más rápido. Vamos a hacerlo rapidito para que se entienda esta lógica. Sea U, U1, U2, entonces U1 por U2 es 0. Lambda U. Voy a olvidar la formalidad por si acaso. Lambda U1, lambda U2. Entonces lambda U1 por... Ah, no, se cumple, nada que ver. Con la suma no se cumple. Aquí hay que tener cautela. Donde está lambda cuadrado por 0 es igual a 0. Oh, oh my god. Y si lo hacemos para la suma, nada, pero bueno, me van a entender que para la suma se cae. Porque cuando vamos a sumar el U más B, acá vamos a tener esta componente U1 más B1, U2 más B2. Y al multiplicarse nos va a quedar un melcocho medio extraño. Nos va a quedar U1 por B1. Bueno, nos quedan muchas cosas dando vuelta y lamentablemente esto no es 0. ¿Ya? Así que cosas lineales, solamente sumas y ceros. Pero si hay una constante, falla. Y si hay una multiplicación, falla. Pero no quiero andar tanto en esto porque hay que especificar más cosas. Pero falla. En resumen, Pato, si en una parte sí o sea, sí corresponde, en el caso de la multiplicación o el producto, en el caso de la suma no, entonces en el fondo no se cumple. O sea, tienen que estar las tres condiciones. Sí. Aquí les voy a poner un esquema general. Warning. ¿Dónde hay que tener warning? O sea, cuidado. Warning. 1, si es igual a algo distinto de 0. ¿Ya? Si por ese motivo es igual a 2, 3, 4, 5, 6, un número, no es subespacio. Y 2, si hay multiplicaciones. ¿Ya? Si hay algo de este estilo, se cae. Se caen los subespacios. Ya eso es como regla general. Y también ocurre para transformaciones lineales. Bien. Y ahora sí entramos a terreno quizás más interesante. Todavía nos queda ratito. Ya. Entonces, ustedes vieron generación, no, combinación lineal, generación y ¿qué más vieron? Lineal, independencia. Indirectamente vieron independencia. Ya, voy a explicar los tres conceptos de inmediato. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo, un ejercicio de cada uno de ellos. Combinación lineal. Ya. Ya. Diremos que el vector U es combinación. Ah, no, acá está la combinación lineal. Lineal de U1, U2, UN. No, voy a cambiarle los nombres para que no. O quizás sí, no sé. Un segundito. Estoy peleando mentalmente. Ahora sí. ¿Se entiende de que esto es un vector y esto también son vectores y no componentes? Sí, sí, Pato. Ya. Sí.
Bien. Ya una combinación lineal quiere decir, un vector nace a partir de otros vectores, a través de una suma ponderada. Esa es la forma, yo creo que más sencilla de poder definirlo. ¿Ya? Y esto tiene una incidencia fuerte en todo lo que es independencia y dependencia. Ya voy a intentar explicar ese concepto en breve. Bien. Y aquí generación lineal, que esto fue lo último que vieron. Aquí lo voy a escribir desde la literatura para no escaparme. No, sea... Bien, aquí va a ser un poquito extraño el concepto, porque ahora la generación lineal es algo distinto, pero no tan distinto a lo anterior. Lo que hace la combinación lineal, voy a repetirme lo anterior, lo que hace la combinación lineal es verificar si es que un vector se forma a partir de otros vectores. ¿Ya? Eso es importante. Y la generación lineal es ver qué es lo que pueden formar todos esos vectores. ¿Ya? Eso es lo interesante. ¿Ya? Uno es verifica y otro es qué es lo que puede generar. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a plantear de esta forma. Va a ser un poco extraña esta parte, porque me falta un sustento que está más adelante.
1,0, ahí está, el conjunto de vectores 1,0 y 0,1. ¿Qué es capaz de formar? Ya. Aquí estoy viendo cuál es la generación, todo el conjunto, porque acá dice que la generación lineal sea un subconjunto S, un conjunto de vectores no vacíos del espacio K. Ahí estamos hablando de cualquier espacio. Entonces el conjunto generado por S, que se denota por hablo div, cierro div, desde el código HTML, desigualdades, es el conjunto de todas las combinaciones posibles de los elementos de S. ¿Ya? Entonces, una cosa es verificar si un elemento es combinación lineal de algo y otro es ver cuál es el potencial de ese conjunto. Entonces, si uno evalúa esto, voy a plantearlo de la siguiente forma. Ah, ya, veamos qué es lo que es capaz de formar este conjunto de elementos. Entonces, ya vemos U igual a alfa sub I, alfa sub U sub I, que es la definición anterior. Significa que si un elemento pertenece a este conjunto generador, existe un alfa sub I perteneciente a los reales, tal que este vector U se forma a partir de una combinación lineal. Eso es importante. Que si un elemento pertenece a ese conjunto generador, entonces existe un par de alfa y beta, que es lo que vieron en clases, tal que nos permite generar ese elemento. Pero ahora yo voy a cambiar el esquema, no buscar aquel elemento si pertenece a ese conjunto generador, sino que más bien ver cuál es el potencial, para que entiendan algo importante, que es las bases, a pesar de que no lo hayan visto. Alfa 1, 1,0 más alfa 2, 0,1. Si nosotros ponderamos y sumamos, tenemos alfa 1, alfa 2. Y aquí yo les pregunto, ¿cuál es el potencial que tiene estos dos elementos como conjunto generador? ¿Qué es lo que nos generan? Esto es, cambia el aspecto. ¿Qué es lo que nos generan? ¿Qué representaría esto? Aquí pensemos de algo abstracto, genérico. Alfa 1 y alfa 2 pueden ser cualquier cosa, no necesariamente iguales. ¿Qué es lo que son capaces de generar? Un vector. R2. R2. Conjunto completo. Entonces, esto es lo que hace el conjunto generador. Es ver cuál es el potencial conjunto o espacio o subespacio que es capaz de generar. Veamos otro conjunto. Y aquí les va a hacer clic con la geometría que hemos visto. Ah, payaso. ¿Qué es? Puse qué es. ¿Qué es capaz solamente el 2,3? El conjunto de vectores 2,3. Ah, ya, veámoslo como un vector, una combinación lineal y un vector cualquiera. Aquí yo me estoy adelantando al revés, así como qué geometrías podemos formar. Y aquí vamos a hacer clic con algo que hemos visto. Ah, ya, esto es alfa 1, o sea, alfa sub I, U sub I. Y esto equivalente a decir alfa 1 porque solamente hay un vector. 2,3. Bien. ¿Qué me genera solamente un vector de R2? ¿Una recta o no? ¿Todos concordamos con Andrea? Yo voy a decir lo mismo, una línea. Una línea. Esto es importante. Aquí es cuando hacemos match entre espacios vectoriales y geometría espacial. Dos vectores, ya estos vectores tienen una particularidad muy importante, ya no la voy a mencionar porque no han visto la materia como tal todavía. Son capaces de generar todo el espacio de R2. Un vector de R2 es capaz de formar una recta. Este es el espacio generado.
¿Qué es lo que es capaz de formar un elemento de R2? Una recta. En particular la recta 2 alfa 1, 3 alfa 1. ¿Ya? Y para que hagan match perfecto, consideren que en vez de alfa, T. Y esta recta, además, pasa por 0. Voilà. ¿Por qué pasa por 0 se asume? ¿Qué pasa si T vale 0? Ah, se multiplicaría y quedaría en el Puede vector ser. origen, en el punto origen. Exacto. Y 0 más algo, bueno, sumar 0 al fin y igual al cero. cabo. No, claro, o sea, Entonces, si alfa puede tomar cualquier valor, efectivamente, claro, va a pasar por 0, 0. Y ahora vamos a remontar a una idea básica. Vector, pertenece al subespacio. Toda geometría espacial que nosotros deduzcamos ahora, siempre, siempre, siempre va a pasar por 0. Y ahora voy a hacer el último match de espacio generado y nos vamos a combinaciones lineales a resolver sistemas. que el R3 entonces formaría el plano. Ya me ganó la Andrea. Spoiler. Para allá iba. Oye, pero a ver, la Andrea dijo el R3 formaría el plano. No, dos vectores ¿El de R2 R3. formaría el plano? ¿El R3 formaría todo el universo, ¿no? Todo el espacio. Dos vectores de R3 nos forman un plano. Sí, pues, porque son Al tiro, vamos para allá. Voy a saltarme este paso de esta nomenclatura. U sería un vector cualquiera que estaría compuesto por alfa 1, 1, 2 y 3, más alfa 2, 3, 4 y 5. Aquí es cuando yo preguntaría, ¿qué geometría representa esto? Y ahí ustedes responderían, el plano, que ahí Andrea Ahí, sabe claro, un poquito. habiendo dos vectores con una variable, se entiende que es todo el plano entero. Exacto. Acá nosotros teníamos el punto original, más alfa, ¿qué teníamos? RP, más beta, QP. Esa fue la última definición que vimos de planos. La gran particularidad, que este P0, Como ecuación vectorial, ¿o no? el plano en ecuación vectorial, en donde posee vectores 1, 2 y 3, 3, 4 y 5, que haciendo el producto cruz nos da la normal del plano, Normal. y debe pasar por el origen. ¿Ya? Eso es como la gran ilusión que yo comentaba harto de que la geometría espacial que estábamos viendo antes tiene un match perfecto con todo lo que es espacios vectoriales, porque uno lo que hace ahora es como la ingeniería inversa de las rectas, de los planos, para investigar cuáles son esos vectores que nos dan origen a esas cosas. ¿Ya? Pero no solamente nos vamos a quedar en los espacios de Rn, ya aquí nos pasamos a hiperplanos, espacios de las matrices. Y bueno, cuando vean transformaciones lineales, uno puede transformar matrices a vectores, polinomios a vectores, etc. Y si se cumple un isomorfismo, todo esto explota. Bien, ya, esto se refiere con espacio generado. ¿Qué es lo que es capaz de generar un conjunto de vectores? ¿Ya? Claro, no necesariamente nos vamos a quedar con 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Puede ser la cantidad de vectores que uno quiera. ¿Ya? Y uno va agregando elementos en la suma. No hay problema en ello. Pero eso es importante, ver qué es lo que es capaz de generar. ¿Ya? Voy a decir una ridiculez. Nosotros con un par de palos y un par de ruedas somos capaces de generar un carrito. Y un par de clavos. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Qué nosotros somos capaces de formar a partir de ciertos elementos? Ya, pero claro, tiene que ser dentro del mismo conjunto, porque si hablamos de conjunto de ruedas y conjunto de palos no son lo mismo, así que entienden la idea. Bien, ahora nos vamos a combinación lineal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Ya? ¿Están seguros que no vieron independencia, cierto? ¿No les suena linealmente independiente? No.
O sea, como concepto, como lo estás explicando tú, no, pero igual vimos algunos ejercicios como los que te estábamos comentando en un comienzo, el que Sí, tú ya... es que voy a explicar un poquito. La concepción de independencia es una combinación lineal, pero que es igual al cero. ¿No vieron algo así, cierto? Sí, creo que sí, pero déjame revisar. La pregunta era si la combinación de dos vectores genera un tercero. Esa era la pregunta. Claro, Igual a un punto Ah, es ya, igual a un vector más un alfa más un beta. ya. Y beta y un encontramos la gamma. del beta Sí, ustedes solamente bajo signo se cuadrado. quedaron en esta parte. Ya, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vendría siendo los últimos par de ejemplos de ejercicios. Ya lo de generación lineal es esto: atreverse a ponderar cosas, ver qué es lo que son capaces de generar estos vectores y si son habilidosos con la vista, como lo hicieron ahora, se percataron que dos vectores bien utilizados puede formar El R2. micrófono. Pato, consulta, pero así como un ejercicio así, ¿tú cachai? Como de certamen, de prueba que pueda ser de esta materia, más allá de demostrar, porque no creo que quizás no hagan demostrar, ¿o sí? Es que por eso es que es poca materia. Es que, ¿qué es lo que le Mm, podría preguntar el profe? Por ejemplo, de las cosas que hemos visto, lo que más les puede preguntar, porque lo interesante de espacios vectoriales o el grueso de espacios vectoriales es lo que viene más adelante. Ese es el problema. Es lo que no vimos. A lo Exacto. mejor no lo va a preguntar. Ah, No, no. Porque lo que se viene ahora más adelante, en palabras sencillas, es la ingeniería inversa. Es como te entregan el plano y te hacen la pregunta, oye, ¿y cuáles son los dos vectores que dieron origen a ese plano? mm, Entonces, ya, pensemos, el vector normal, ¿cómo encontramos dos vectores tal que el producto crudo nos da este vector normal? Eso es lo difícil. Y eso es lo que espacios vectoriales hace. Lo explico de esa forma porque espacios vectoriales hace más que eso. Esa es como es la más lógica. inductivo. Y lo que intenta ver espacios vectoriales, que la materia que falta ahora más adelante, es ver, por ejemplo, qué conjunto de elementos son independientes, cuáles de ellos me forman una base del espacio vectorial. Y lamentablemente la materia que seguía hace todo eso. Entonces, ¿qué es lo que más les pueden preguntar? Me hago la imaginación. Uno, pruebe que un conjunto, un subespacio es un espacio vectorial. Pruébelo. Vea si un elemento se forma a partir de dos o incluso de tres. Así que vamos para allá. Y ver qué es lo que son capaces de generar tales vectores. No, no hay más preguntas. Todas las preguntas como rebuscadas, difíciles, raras, vienen después de la próxima hoja de materia. Y ¿Esto ahí nos podrá podemos... preguntar eso que mandé al chat? ¿Puede salir con lo que sabemos, con lo que hemos planteado como materia? A ver, no, un segundito. Claudio. Ah, dado el sistema, demuestra que el conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones es un subespacio vectorial. Por supuesto. ¿Hay que pasarlo a matrices? No. Eh, dado el sistema, demuestra que el conjunto de soluciones del sistema es un subespacio vectorial. Hay dos opciones, pero es que aquí el manejo de espacios vectoriales es un poquito más extenso. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ya ver, te lo propongo de esta forma. Este es de la guía del aula, Sí. que subió el profe. Dice, dado el sistema de ecuaciones, demuestra que... pero esto lo puedo compartir. Guardar imagen. Verdad que el teclado se me murió. Dame un segundo.
Ya, pero antes de abordar esto, Andrea, voy a preguntar lo de la combinación lineal que les parece atingente a los compañeros también. Pero respondiendo a tu duda, de forma anticipada, dice, demuestra que el conjunto de soluciones es un subespacio vectorial de B. ¿Qué es lo que está preguntando el profe en otras palabras? En esto, por ejemplo. Lo que está preguntando es W, X, Y, Z, entre 3, tal que X menos 2Y más Z igual a 0, X más Y menos 3Z igual a 0, 4X menos 5Y igual a 0. ¿Un espacio vectorial? ¿Un subespacio vectorial? Y esta es la demostración que les comentaba al principio que me estaban retando tanto. Lo que está diciendo es que esto se traduce a esto. Y esto es un subespacio vectorial. ¿Y cómo nosotros probamos que algo es un subespacio vectorial? Sí, da Reemplazando y multiplicando por 0, o sea que de 0 el resultado. Ese es uno de las tres patitas. cerrado la suma, cerrado el escalar. Exacto. Todo. Entonces O sea, acá cuando uno Hay que define un preocuparse vector. que la igualdad no sea distinto de 0 y que no haya multiplicaciones. Exacto. Ese podría ser un argumento, pero por ejemplo, siendo fidedigno la demostración, sería U, U1, U2, U3. Entonces ese vector U, cumple esto y esto y esto. Entonces, lo que vimos acá este ejemplito que vimos acá, sería el que está mencionando Andrea, sería la versión con esteroides. Porque ahora significa que tiene que cumplir no una ni dos, tiene que cumplir tres condiciones. Entonces hay que verificar las tres. Pero yo creo que ya se percataron que todo lo que sea sumas e iguales a cero cumplen esa condición. Entonces ahí podrían escribirlo. Pero en mi formación hay que hacer esto para cada una de las condiciones. Ya pero ustedes Ok. ya se logran ver de que esto en verdad cumple. Ya. Gracias. Bien. Vamos con lo de combinación lineal. Y las preguntas clásicas de combinación lineales son, ¿este elemento se forma a partir de estos dos vectores? Así que vamos a ver tres ejemplitos. Y vamos a ver con uno con matrices, para que no entren en pánico. ¿Ya? Porque el profe uno con matrices y parece que causó pánico. Y no deben tener pánico. No. Ya, una cosa así, ¿cierto? El vector 1, 0, menos 1 es combinación lineal de 1, 0, 1, 3, 0, 2. Así algo fue, ¿cierto? Sí, Sí, así hizo. Bien. Ya, hay dos alternativas. Ya, la primera y la matemáticamente viable es hacer la combinación lineal y resolver el sistema de ecuaciones. O la otra, el ojímetro. Pero lo más probable es que alguno ya se habrá percatado del ojímetro. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en esto para probar si un elemento pertenece o no pertenece a la combinación lineal? Uno toma el vector a evaluar. Alfa 1, 0, 1. Y en vez de ponerle alfa 1 y alfa 2, le vamos a poner beta. 3, 0, 2. ¿Ya? Aunque el 0 ahí está de más, pero bueno. Y uno evalúa componente por componente. Alfa, perdón por el sueño. 0, 0 más 0, menos 1,
alfa más 2 beta. Y esto se reduce a 1 es igual a alfa más 3 beta menos 1 igual a alfa más 2 beta. Bien. Veamos, resolvamos este sistema de ecuaciones. Que aquí va a ser interesante lo que va a resultar. Lo más viable que se me ocurre sería, por ejemplo... Ah, no, lo interesante no lo dije nada. Multiplicar el primero por menos 1 y sumar, ¿les parece? Sí. Entonces, sería menos 1, menos alfa, menos 3, beta. Nos queda menos 2, 0 y menos beta. Entonces, beta es 2. No. En consecuencia, alfa es... si este es 2, estos 2 significa que es 4. Y al llevarlo allá nos da menos 5. ¿Voilà? Ahí significa que es combinación lineal. Ya sí, hagamos una exploración de este. No, es que esto, ¿qué variantes podrían salir? Eso estoy pensando, complicando el ejercicio de alguna forma. ¿Cómo se podría complicar? Que consideremos un sistema de ecuaciones más grande. Pero más que eso, ¿no? Bien, comprobemos si esto es verdad. Eso igual es clave. Menos 5, 1, 0, 1. Más 2, 3, 0, 2. Ya, claramente esto va a funcionar perfecto. Creo. Menos 5, 0, menos 5. 6, 0 y 4. ¿Y qué pasa si sumamos? Ah, 6 menos 5 es 1. Menos 5, 0. Y menos 5 con 4, menos 1. Check. Ya estoy pensando cómo se podría complicar todo esto. Quizás nos dan el alfa, el beta y uno de los vectores son letras, ¿o no? Sí. ¿Me podría hacer en cuenta las condiciones de A, B y C de manera tal que sea combinación lineal? Sí, me gusta. Inventemos Son uno. básicas. Sí, eso mismo iba a decir. Siempre le pone una letra ahí metida entre. Ya, veamos un segundo que ahora me quiero sentar. Hoy tengo demasiado sueño. Estoy entre parándome y sentándome, pero no logro. Ah, pues igual el tuto. Y también odio mi computador porque se desconectó todo. Ya, vamos a hacerlo con más risa, nos vamos a lo loco. Y aquí vamos a hacer cualquier cosa. Vamos todos con fe y esperanza.
Dame un segundito. No, es que me impresiona mucho. No, vamos a hacerlo con dos. Ya que, podría ser, y a la vez no. Dame un segundo, que quiero ver que el problema resulte bien. Ya, sí. Pinta para bueno, creo. Bien. Entonces esto de acá vendría siendo como algo lo más complejo y yo creo que con esto combinado. ¿Por qué es complejo? Porque aparece letras en una combinación lineal, siendo que la combinación lineal ya tiene letras incógnitas. Y lo que ocurre acá, que aparecen sistemas no lineales. ¿Por qué? Veamos. Lo que uno tiene que hacer es comprobar que este aparezca a partir de estos tres. Eso quiere decir 1, 0, 2, 6, alfa 1, 0, 0, 1, más beta 0, 1, 0, A y 2, más gamma, menos 1, B, 1 y 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar componente por componente y ahí vamos a notar la naturaleza no lineal del sistema de ecuaciones. Que aquí esperemos que mi cálculo no quede malo. Es que me cabecease un breve. Ya, las matrices son vectores. Comparamos componente por componente. Por ejemplo, 1 es igual a 1 es igual a alfa más 0 beta menos gamma. Alfa más 0 menos gamma. 0 es igual a 0 más beta gamma, o sea, b gamma. Eso es importante. 0, 0 más beta más gamma b. Y aquí yo me estoy jugando la vida. 2 es igual a 0 más a beta más gamma. Y el último va a ser 6 es igual a alfa más 2 beta más 3 gamma. Yo voy a intentar separar esto lo más posible. Jesús. No. Para fuera. Ahí sí, perdón el escándalo. Bien, y este es nuestro sistema de ecuaciones que aquí vamos a estar batallando un ratito. La pregunta es, ¿tendremos buen puerto? En mi mente dije que sí. Veamos si es así. Ya se entiende la lógica que estamos llevando. Al fin y al cabo es ver si ese vector nace a partir de una combinación lineal de otros, perdón, esa matriz es combinación lineal de otras tres matrices. Además, incluyendo parámetros A y B. Bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué maravilla podemos hacer? En mi cabeza se veía un buen panorama. Ahora estoy dudando de ese buen panorama.
Ya. ¿Les parece si hacemos un sistema de matrices? Lo que prefieras, Pato, no hay problema. Ya, entonces tenemos alfa, beta y gamma ampliada y nos queda 1, 0 y menos 1. 0, 1 y b. 0, a... porque aquí necesitamos encontrar condiciones para que el sistema tenga solución única. Recordemos eso. ¿Ya? Y podemos hacerlo con rango o con determinante. Pero vamos a ver qué resulta todo esto. Determinante sería fácil, pero esta es una matriz de 3 filas con 4... No, perdón. 4 filas con 4 columnas. Y determinante no se puede. Puede ser infinitas, o sea, solución única o que tenga solución, o sea, nunca las van a pedir con infinitas soluciones. No, porque ahí no sería una combinación lineal. No, siempre una Por- combinación, perfecto. Exacto. Porque una combinación es que exista una única... O sea, que existan escalares, pero no infinitos, idealmente. Ok. 2 y 3. Y tenemos 1, 0, 2 y 6. Bien, ¿podemos pivotear en algún lado? Sí. Podemos pivotear con este, atacando a este. Significa que a la fila 4 lo atacamos con la primera con un menos 1. Cinco. Ya esperemos que todos nos acordemos de esto, por favor. 0, 2 y 2. Ya. ¿Qué más podemos pivotear? Este parece pivoteable, ¿cierto? Ay, 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 interesante. 4 de 2 con menos 2. 1, 0, 1, 1, 0, 1, B, 0, A, 1, 0, 0. 2 menos 2B. ¡Ajá! Bien. 1, 0, 2. Como esto es 0, no afecta al 5. Bien, encontramos la primera condición. Ya, ojo, aquí yo puse las condiciones, no los valores. ¿Ya? Es importante. En el último ya se puede despejar. Esto de acá, ¿se acuerdan que nosotros teníamos variantes en los sistemas de ecuaciones, cierto? Sí, por ese motivo queda 0 igual 0, nos da alusión a infinitas soluciones, pero, Ujú. ojo, pero, como acá arriba nos quedan 3 ecuaciones restantes, puede dictar a una única solución. Ahí tenéis mucho cuidado. Antes nosotros hacíamos la discusión con 3 filas y 3 columnas. Y bueno, y la ampliada. Pero en este caso, si por ese motivo esta llegase a ser 0 en todas sus componentes, estas de acá arriba pueden dictaminar una única solución. Ajá, por el Son... tema del rango, ¿no? Exacto. En este caso, si este llega a ser distinto de 0, encontramos una condición. ¿Por qué? Porque si esto llegase a ser 0, vamos a llegar a una incompatibilidad de 0 igual 5. Y eso no existe solución. No tiene solución. Entonces, primera condición es que 2 menos 2p sea distinto de 5. No, distinto de 0, perdón. Es decir, que b es distinto de 1. Esa es la primera condición que encontramos. Ya, como no queda mucho más que hacer con este, ahora nos queda trabajar con solamente esto. Y ver qué podemos hacer. Ya. Aquí estoy intentando pensar. Porque ¿en dónde más podemos pivotear? La única forma de seguir avanzando es que, cáchense esta, a ver si están conmigo.
A la tercera la atacamos con la segunda con un menos A. Aquí estoy usando el método Gauss-Jordan, pero así clavado, no me estoy escapando con algunos bypass como vimos antes. Pivoteamos acá y ahora quiero pivotear este. Significa que ahora estoy multiplicando a toda la segunda fila con un menos A para sumársela, perdón, a la tercera. Por menos A y a la tercera. ¿Por qué? 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 1, perdón, 0, B, 0, 0, 1 menos AB, 2, 0, 0, 2 menos 2B, 5. ¿Cierto? El 4 de antes estaba bien, Pato. El de arriba. ¿Cuál 4? El que ahí cambiaste E32 menos 2, ahí era 42 efectivamente. Dale, es irrelevante, es que eso, sí, eso era 42, pues está bien. No, pues a la tercera la atacamos desde la segunda con un menos 2. Y es 0. Ah, porque atacaste anteriormente, ya dale. Desde la segunda atacamos la tercera. Sí. Y acá encontramos otra condición. Segunda condición es que 1 menos AB tiene que ser distinto de 0. Ahora, aparece una tercera condición, que esta es la que quiero que ojalá nos ayude a todo esto. ¿Por qué digo que existe una tercera condición? ¿Qué pasaría si por ese motivo estos dos llegan a ser distintos? No, más bien distintos. Aquí estamos hablando de la componente gamma. Si gamma acá tiene un valor y gamma acá tiene otro valor, ¿será un sistema compatible? No, pues ahí no habría solución. ¿No es cierto? Entonces la tercera condición es que 1 menos AB se iguala a 2 menos 2B. Y espero que por favor aquí salga la respuesta. Ah, no, perdón. Sean iguales. No, es que aquí está mal planteado el problema. O sea, el invento está mal planteado. Porque ¿qué factibilidad le encontraría a esto? Necesito que sean iguales. Es esta, pero ¿no? En mi mente suena tan bonito el problema. Oye, Pato, en el chat te mandé, o sea, puse ahí la condición que creo que debería ser. Es una multiplicación cruzada, ¿o no? A ver si lo leí. Tú estás diciendo que esto tiene que ser igual a esto. ¿Será una condición múltiple? Buena pregunta, ¿eh? Ah, ya, mira, lo tengo. Voy a hacer una salvedad. Ojo, el problema no tiene solución por si acaso. No existen condiciones de A y B tal que existan. ¿Por qué? ¿Puedes explicar eso? Tu respuesta, Claudia, me dio respuesta a eso. 1, ¿verdad que tenemos acá? 1 menos AB es igual a 2. Y 2 menos 2B es igual a 5, ¿cierto? El segundo, podemos decir que es
1 menos b igual a 5 medios. Factorizamos por 2 y dividimos. Y esta de acá nos queda igual 1 menos AB igual a 2. Hagamos esto, a ver. Si restamos esto bien, nos queda AB, lo llevamos para allá y restamos. Tiene que ser menos 1. Y a su vez B no, es que no tiene nada que ver que sean iguales. Pato, por la cresta. Porque no pueden pasar igualando. Ah, no, Claudio, ¿verdad? Tenéis toda la razón, po, weón. No dije nada, Claudio está en toda la razón. ¿Por qué? Ahora vi el por qué, ahora lo entendí. Acá lo que nosotros tenemos en verdad es 1 menos AB, gamma e igual a 2, 2 menos 2B, gamma e igual a 5. Si despejamos gamma en cada uno de ellos, ahí está lo que dice Claudio. 1 menos B, y como ya aseguramos que esto es distinto de 0, ja, entonces 2, 1 menos AB igual a 5 partido en 2 menos 2B, y aquí concuerda con lo que dice Claudio. Ja, entonces la tercera condición es que, voilà. Mi estado de ánimo cambió originalmente. Listo. Y se acabó el problema. ¿Por qué se acaba el problema ahora? Porque con estas condiciones aseguramos de que estos dos sean iguales, o sea, gamma tenga un único valor, y si gamma tiene un único valor, significa que alfa y beta tienen un único valor. Loco. ¿Quién quedó loco? Yo. Brígido. Buena, Claudio. La última parte la entendí. La cuestión me extraña que dice, ¿cierto? Sería bueno quizá repetirlo. Ya. Pero repite, por favor. Nosotros habíamos llegado inicialmente a esta condición. Ya con esto vamos terminando. Llegamos a la condición de que esto es imposible que sea 0, porque si llegase a ser 0, genera una incompatibilidad. Entonces ahí nace nuestra primera condición. Yo creo que eso sí lo captamos bien todos. Luego, como segunda condición, en un paso intermedio, nos percatamos de que esto de acá no puede ser 0, porque ahí nos generaría otra incompatibilidad. Listo, segunda condición. Y lo otro que necesitamos asegurar, como sistema, esto es importante, voy a hacerlo con azul, que este gamma que nosotros encontremos acá, porque aquí al fin y al cabo lo que estamos despejando es gamma en esta columna. Necesitamos que sean iguales. Entonces, esto si nos devolvemos a sistemas de ecuaciones, dice 1 menos AB por gamma, tiene que ser 2. 2 menos 2B, gamma, tiene que ser 5. Y como tienen que ser iguales,
para que esta cuestión no explote, porque si llegan a ser distintos, esos gammas llegan a ser distintos, el sistema es incompatible. Entonces estos dos de acá tienen que ser iguales. Entonces, del primero despejamos gamma. Tenemos esto. Del segundo despejamos gamma y tenemos esto. Y para que sean iguales, igualamos estos dos compadres. Y para poder representar una mejor condición, se multiplica cruzado. Igual a. ¿Sí? Extraño. Y loco a la vez. ¿Sigue pegado? No, yo creo que todos se quedaron en mute. No, oye, Pato, yo creo que estábamos conversando ahí, igual por la hora yo me voy a retirar igual, porque creo que ya son las 12 y yo creo que este ejercicio va a ser como algo que podría entrar en el certamen de mañana. Sí, es que, por ejemplo, yo opino que esto Por va a ser... favor, que no sea así. Sí, es que vendría siendo como una de las últimas cosas que podría entrar. O sea, no creo que algo más rebuscado que esto, a eso me refería, no que entre Sí. este específico. Sí, pero Pero algo de sin este estilo matiz, podría ser. pero lo hizo. Algo de este estilo podría ser, pero algo como este, sin solución tan rápida, no. Yo creo que sería algo un poquito más sencillo. Claro. Ya, chicos. ¿Ven? ¿Cuánto es la última ayudantía? Sí. Eso mismo iba a dar el cierre. Ya. Oye, Andrea, para de adelantarte las cosas. Sí, es que si es que hay un tío, o sea, vendría siendo para filosofar un poco espacios vectoriales, pero no sé, va a depender del fin de semana. Pero en general, comentarles que esta va a ser la última ayudantía que voy a realizar. O sea, me queda la del mate 11 que termina el sábado. Comentarles que oficialmente no voy a hacer más ayudantías, lamentablemente. Pero les quería comentar que agradezco su participación en el curso. Encuentro que fue muy grato haber participado justamente en Mate 20. Siento que ha sido bastante grato, bastante entretenido. Y qué bueno haber sido